Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Maximiliano Max Hernández presionó su pulgar contra el escáner fuera del centro de comunicaciones de la base naval de Veracruz. El sol de octubre le golpeaba en la nuca. 17 años en la infantería de marina le habían enseñado a moverse con propósito. Y hoy, ese propósito era una videollamada programada con su hija. A los 41 años, Max se comportaba con la tranquila autoridad de un segundo maestre que se había ganado cada cicatriz y condecoración. Su cabello entrecano lucía el corte reglamentario, su mandíbula era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio y sus ojos grises no perdían detalle. La pequeña habitación olía a café rancio y equipos electrónicos. Max se acomodó en la silla, ajustó la cámara y esperó. Su hija, Jazmín, debía llamar a las 2 horas en punto. Ella siempre era puntual, algo que había heredado de él, junto con una racha de obstinación y la cálida sonrisa de su madre. La pantalla cobró vida a las 2:01. La sonrisa de Max murió antes de formarse por completo. El ojo izquierdo de Jazmín estaba hinchado y cerrado, rodeado de hematomas morados y amarillos. Su labio inferior estaba partido, con costras de sangre seca. Tenía 19 años y se esforzaba por no llorar. Papá susurró, con la voz temblorosa. Las manos de Max agarraron el borde del escritorio. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido. ¿Quién te hizo esto? No es. Me caí. Jazmín María Hernández, su voz era de acero. ¿Quién hizo esto? Ella se derrumbó. Damián, mi novio. Te hablé de él el mes pasado. ¿Recuerdas? Se enojó mucho porque hablé con un chico de mi clase de química. Dijo que le estaba faltando el respeto delante de sus amigos. Max se obligó a respirar lentamente. ¿Dónde estás ahora mismo? En su departamento. ¿Quieres ir por cerveza? Papá, tengo miedo. Intenté irme la semana pasada, pero me encontró. Dijo. Su voz bajó a un susurro. Dijo que los marinos no le asustan. Dijo que su pandilla dirige la ciudad y tú eres solo un viejo guacho que no puede hacer nada desde el otro lado del país. La pantalla cambió repentinamente. Una mano tatuada agarró el teléfono. El rostro de un joven llenó la pantalla. 20 y tantos años, con una telaraña tatuada en el cuello y dientes de oro cuando sonreía. Damián Morales, mira a tu niña, soldado, dijo Damián, girando la cámara hacia Jazmín. Estaba acurrucada en una esquina, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Mira lo que pasa cuando ella no escucha. No hay nada que puedas hacer al respecto desde tu pequeña base. Ella es mía ahora. ¿Entiendes eso, viejo? Mía. La pantalla se oscureció. Max permaneció inmóvil durante exactamente 10 segundos. Luego se puso de pie, su mente ya calculando distancias, tiempos de viaje, recursos. Salió del centro de comunicaciones y casi choca con el teniente Jaime Salinas, que entraba con una pila de informes. Salinas echó un vistazo a la cara de Max y se quedó helado. ¿Qué pasó? Necesito verle en su oficina. Ahora. 5 minutos después, Max estaba en posición de firmes frente al escritorio de Salinas. Aunque el teniente le había dicho que se sentara, no pudo. Expuso la situación con frases precisas y cortantes. Sin emoción, solo hechos, el abuso, las amenazas, la pandilla. Salinas se reclinó en su silla. Era 8 años más joven que Max, pero habían servido juntos en los operativos de Tamaulipas. Sabía de lo que Max era capaz cuando estaba motivado. El nombre del novio es Damián Morales, continuó Max. Anda con una pandilla llamada Los Víboras del sector oriente en Veracruz. Por lo que Jazmín me contó el mes pasado, controlan 3 colonias, trafican con drogas, cobro de piso, probablemente 30 miembros. Y tú estás de permiso de emergencia. Necesito sacar a mi hija de allí. Salinas lo estudió. ¿Sacarla o encargarte de esto tú solo? Ambas cosas. Max. Señor, con el debido respeto, si no actúo ahora, la matará. O peor. Puedo verlo en sus ojos. Está intensificando la violencia. Salinas tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Luego asintió lentamente.
Recoge tu equipo. Nos vamos en 4 horas. Yo me encargaré del papeleo. ¿Crees que te dejaré manejar esto solo? Además, no he tomado vacaciones en 18 meses. Salinas tomó su teléfono. ¿En cuántos muchachos confías para mantener la boca cerrada y manejar el asunto de la manera correcta? Max pensó durante exactamente 3 segundos. Rogelio Núñez, Bruno Lara, Ricardo Rico Fuentes, Pablo Salazar, Alejandro Quiroz, todos maestres, todos veteranos de combate, todos fiables. Haz tus llamadas discretamente. Nos vemos en el aeródromo a las 6. A las 5:30, Max había reunido a su equipo en un rincón del parque móvil. 6 infantes de marina estaban en un círculo disperso, todos vestidos de civil. Rogelio Núñez estaba construido como un tanque con un ceño perpetuo que ocultaba un malvado sentido del humor. Bruno Lara era el tirador designado del equipo, paciente y preciso. Rico Fuentes había sido oficial de policía militar antes de transferirse a infantería. Pablo Salazar se especializaba en combate cuerpo a cuerpo. Alejandro Quiroz era el más joven con 26 años, pero le había salvado la vida a Max en Michoacán. Caballeros, comenzó Max manteniendo la voz baja. Esto es personal y extraoficial. Mi hija está siendo abusada por un pandillero en el puerto de Veracruz. Voy a extraerla y lidiar con los responsables. El teniente Salinas está autorizando permisos de emergencia para cualquiera que quiera ser voluntario. Nadie está obligado. Nadie enfrentará consecuencias por decir que no. Rogelio habló primero. ¿Cuándo nos vamos? 45 minutos. Entonces, ¿por qué seguimos hablando? Los demás asintieron en acuerdo. Max sintió que algo se tensaba en su pecho. Gratitud mezclada con la feroz lealtad que unía a los marinos. Hay más, dijo Salinas, apareciendo detrás de un UMBE. Hice algunas llamadas, contacté a algunos viejos amigos. Tenemos 21 infantes más de otras unidades como voluntarios. La mayoría están estacionados en Tuxpan y Ciudad Madero. Se reunirán con nosotros en el aeropuerto de Veracruz. Max parpadeó. ¿27 marinos en total? Estos animales lastimaron a uno de los nuestros. Eso lo convierte en nuestro asunto. La mandíbula de Salinas estaba tensa. Ahora, vamos a buscar a tu hija y enseñémosles a estos malandros lo que sucede cuando amenazas a la familia de un marino. El transporte C-30 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Veracruz a las 9:30. Max había pasado el vuelo estudiando todo lo que pudo encontrar sobre los víboras del sector oriente. Damián Morales tenía 26 años, tenía 2 condenas por asalto que fueron reducidas y un historial juvenil sellado por los tribunales. Su pandilla controlaba territorio en la decadente zona industrial del noreste de la ciudad, bodegas abandonadas, negocios en quiebra y colonias donde las patrullas policiales eran escasas. El principal ingreso de los víboras provenía de la distribución de metanfetamina, cristal, con actividades secundarias en extorsión y juegos de azar ilegales. Eran violentos pero desorganizados, confiando en la intimidación más que en la estrategia. Damián había asumido el liderazgo hace 6 meses después de que el líder anterior recibiera un disparo en una disputa con una banda rival. Bajo el control de Damián, la violencia había aumentado. Más palizas, más agresión territorial, más daños colaterales. 21 infantes más esperaban en el estacionamiento del aeropuerto. Max reconoció algunas caras, veteranos con los que entrenó, sirvió o simplemente conocía por la estrecha hermandad. Habían conducido desde bases de toda la costa del Golfo. Algunos viajaron 4 horas para responder al llamado. Salinas se dirigió al grupo. Esta es una operación de búsqueda y rescate para la hija del segundo maestre Hernández, Jazmín. Está retenida por un pandillero llamado Damián Morales. La pandilla cuenta con aproximadamente 30 miembros y opera en el Distrito Industrial Noreste. Nuestros objetivos son, 1. Extraer a Jazmín de manera segura. 2. Neutralizar la amenaza para que nunca se le acerquen de nuevo. 3. Hacemos esto con inteligencia. Nada de pendejadas de vaqueros. Somos infantería de marina, no una turba. ¿Entendido? Ahora, llegó una respuesta unificada. Se dividieron en equipos y se registraron en 3 moteles baratos diferentes en las afueras de la ciudad. El equipo de Max, Rogelio, Bruno, Rico, Pablo, Alejandro y Salinas,
Tomó 2 habitaciones contiguas en el motel Luz de Luna. El lugar olía a humedad y sueños rotos, pero la ubicación era perfecta. Cerca del territorio de los víboras, pero lo suficientemente lejos para evitar atención. Max se sentó en una de las camas hundidas, con su teléfono en la mano. Intentó llamar a Jazmín 17 veces. Cada llamada fue directa al buzón de voz. Envió un mensaje de texto: estoy aquí. Voy a buscarte. Mantente a salvo. Ninguna respuesta. Necesitamos inteligencia, dijo Rogelio, extendiendo un mapa de la ciudad sobre la mesa rayada. Ubicaciones, números, rutinas. No podemos simplemente patear puertas a ciegas. Rico Fuentes se inclinó hacia adelante. Tengo un compadre en la Policía Ministerial de Veracruz. Déjame hacer una llamada. Ver qué saben sobre las operaciones de los víboras. Mientras Rico salía, Bruno ya estaba en su computadora portátil accediendo a registros públicos y redes sociales. Damián Morales vive en los departamentos Río Bravo, Unidad 4B. El complejo está en la calle Mercaderes, justo en territorio víbora. Mirando su Instagram, porque los criminales son idiotas, publica constantemente fotos de él mostrando fajos de billetes, armas, pasando el rato con su banda. Jazmín está en esas fotos, dijo Alejandro, mirando por encima del hombro de Bruno. La última publicación fue hace 2 días. Parece aterrorizada. Max se obligó a mirar. Jazmín estaba sentada en un sofá de cuero. El brazo de Damián posesivamente alrededor de sus hombros. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Los moretones no eran visibles todavía en la foto. Vendrían después. Rico regresó. Mi contacto dice que los víboras operan desde 3 ubicaciones. El centro principal es una bodega en la calle Delicias. Ahí es donde cocinan y empaquetan su producto. El departamento de Damián es su sede social. Y tienen un desuesadero en camino al río donde desmantelan autos robados. La fiscalía ha estado armando un caso durante meses, pero los testigos siguen retractándose de su testimonio porque tienen miedo. Pablo dijo: sí, los víboras tienen reputación de represalias. El último tipo que testificó contra ellos terminó en el hospital con ambos brazos rotos. Salinas se puso de pie. Así es como jugamos esto. Mañana, hacemos reconocimiento. Equipos de 2, turnos rotativos, vigilando las 3 ubicaciones. Identificamos a los jugadores clave, mapeamos sus movimientos, encontramos patrones. Primero extraemos a Jazmín. Esa es la prioridad 1. Después de que esté a salvo, decidimos cómo manejar el resto. Max asintió, aunque cada instinto le gritaba que pateara la puerta de Damián ahora mismo. Pero Salinas tenía razón. Las reacciones emocionales hacían que mataran a la gente. Necesitaban inteligencia, planificación, precisión. Quiero ver el departamento de Jazmín, dijo Max. En el que vivía antes de mudarse con Damián. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Porque podría haber dejado algo allí. Pistas sobre la rutina de Damián, sus contactos, cualquier cosa que podamos usar. Max se puso de pie. Rogelio, tú vienes conmigo. El resto de ustedes descansen un poco. Comenzamos la vigilancia a las 6. El departamento de Jazmín estaba en una mejor parte de la ciudad, uno modesto de una habitación en un complejo cerca de la universidad. Max había sido aval del contrato cuando ella comenzó la universidad. Todavía tenía una llave. El departamento estaba exactamente como ella lo había dejado, libros de texto en el escritorio, fotos en las paredes, su taza de café favorita en el fregadero. Pero también había evidencia de una partida apresurada, ropa sacada de los cajones, un marco de fotos roto, un diario dejado abierto sobre la cama. Max tomó el diario. La letra de su hija cubría las páginas. Entradas que databan de hace 6 meses. 15 de marzo, conocí a Damián en una fiesta. Es tan seguro y encantador, diferente de los chicos de la uni. 2 de abril, Damián me llevó a este restaurante increíble. Pagó por todo. Me hizo sentir especial. 20 de abril, Damián se molestó cuando mencioné a mi amigo Marcos. Dijo que no debería hablar con otros chicos. Se disculpó más tarde, me trajo flores.
10 de mayo, no quiso empujarme. Solo estaba estresado por el dinero. Lloró y dijo que nunca lo volvería a hacer. 3 de junio, tengo miedo. Revisa mi cel constantemente. No me deja ver a mis amigos. Se enojó cuando hablé de visitar a papá. No sé cómo irme. Las manos de Max temblaban mientras pasaba las páginas. Las entradas se volvieron más cortas, más frenéticas. La última tenía fecha de hace 5 días, 17 de octubre. Intenté irme esta noche. Llegué a la central de autobuses. Damián me encontró, me arrastró de vuelta a su depa. Dijo que si intento huir de nuevo, lastimará a papá. ¿Sabe dónde está destacamentado papá? Me mostró una pistola. Estoy atrapada. Rogelio puso una mano en el hombro de Max. ¿La sacaremos, Max? Te lo prometo por esta. Max colocó cuidadosamente el diario en su chamarra. Sé que lo haremos. Pero Damián Morales no saldrá impune de esto. No después de lo que ha hecho. Regresaron al motel a medianoche. Max yacía despierto en el delgado colchón, mirando el techo manchado de humedad, planeando. Para cuando salió el sol, tenía una estrategia formándose, metódica, despiadada y perfectamente calibrada para desmantelar a los víboras del sector oriente pieza por pieza. Mañana comenzaría el reconocimiento. Para el final de la semana, Damián Morales entendería exactamente lo que significaba amenazar a la hija de un marino. El primer equipo de vigilancia salió a las 6. Bruno y Alejandro tomaron la bodega en la calle Delicias, estacionando su sedán alquilado al otro lado de la calle detrás de una gasolinera abandonada. Rico y Pablo cubrieron el desusadero en camino al río. Max, Rogelio y Salinas vigilaron los departamentos Río Bravo. El edificio de Damián era una estructura de ladrillo de 4 pisos con paredes pintadas con grafitis y cámaras de seguridad rotas. Su unidad daba a la calle, segundo piso, posición de esquina. A través de binoculares, Max podía ver movimiento detrás de las cortinas. A las 8:47, Damián salió vistiendo ropa deportiva de marca y tenis caros, el uniforme de un traficante de nivel medio tratando de parecer exitoso. Se subió a una camioneta Escalade negra con rines cromados y condujo hacia el centro. Equipo 2, el sujeto está en movimiento, dijo Max por radio. Escalade negra dirigiéndose al sur por Mercaderes. Copiado, respondió Rico. Lo interceptaremos si viene por aquí. En cambio, Damián se detuvo en una fonda a 3 cuadras de distancia. A través de la ventana, Max lo vio reunirse con otros 2 hombres, ambos muy tatuados, ambos comportándose con la arrogancia de los pandilleros. Analizando al equipo, murmuró Rogelio, tomando fotos con un teleobjetivo. El tipo de la izquierda tiene un tatuaje en el cuello. Parece una serpiente. El tipo de la derecha es mayor, tal vez de unos 30 y tantos. Cicatriz en la cara. El teléfono de Max vibró. Un mensaje de texto de Bruno. La bodega tiene actividad de vehículos. Múltiples sujetos entrando. Parece una reunión. Esto era bueno. Si la pandilla se concentraba en la bodega, haría más fácil identificar a los jugadores clave. La reunión de desayuno de Damián duró 40 minutos. Cuando se fue, condujo de regreso a su departamento, pero no solo. Los 2 hombres de la fonda lo siguieron en un coche separado. A las 1:05, Jazmín apareció en la ventana del departamento. A Max se le cortó la respiración. Incluso desde esta distancia, podía ver los moretones en su cara. Parecía más delgada de lo que recordaba, sus hombros encorvados como si tratara de hacerse invisible. Miró hacia la calle por un largo momento. Luego la cortina fue cerrada de un tirón. Una sombra se movió detrás de ella, Damián, empujándola lejos de la ventana. Tranquilo, dijo Salinas en voz baja, viendo que los nudillos de Max se ponían blancos sobre los binoculares. Estoy bien. No, no lo estás, y eso está bien, pero nos apegamos al plan. Max asintió, obligándose a respirar. Paciencia, disciplina. Jazmín estaría a salvo pronto. Para las 5 horas, habían identificado a 17 miembros confirmados de los víboras, mapeado 3 propiedades y documentado numerosos casos de actividad ilegal. Tratos de drogas, propiedad robada siendo movida, armas visibles a simple vista.
La policía local podría no poder tocarlos, pero Max no estaba atado por las mismas reglas de evidencia. Los equipos rotaron turnos. Max se negó a dejar su puesto, vigilando la ventana de Jazmín. Se quedó hasta las 2 cuando Salinas lo arrastró físicamente de regreso al motel. No le sirves de nada agotado, dijo Salinas. 4 horas de sueño, luego puedes volver. Max logró 3 horas plagadas de pesadillas de Jazmín pidiendo ayuda mientras él estaba atrapado detrás de líneas enemigas, incapaz de llegar a ella. El segundo día de vigilancia reveló más de la estructura de los víboras. Damián era definitivamente el líder, pero confiaba mucho en sus lugartenientes. 3 hombres que parecían manejar diferentes aspectos de la operación. El tipo del tatuaje de serpiente de la fonda era Saúl Domínguez, quien dirigía la bodega. El hombre mayor con la cicatriz era Héctor Rojas, a cargo del músculo y la ejecución. El tercer lugarteniente era Tavo Arias, un adicto al cristal delgado que manejaba el deshuesadero. Jerarquía típica de pandillas, observó Rico durante su informe nocturno. Elimina el liderazgo, el resto se desmorona. Necesitamos extraer a Jazmín primero, insistió Max. Todo lo demás es secundario. De acuerdo, dijo Salinas. He estado observando el patrón de Damián. Todos los jueves por la noche, visita 3 cantinas diferentes recolectando dinero de cobro de piso. Se va desde las 9 hasta la 1, a veces más tarde. Deja a Jazmín sola en el departamento. Hoy era martes, 2 días para esperar. Max pasó esos 2 días en un estado de furia controlada, viendo a Damián desfilar por la ciudad como si fuera el dueño. El líder de la pandilla tenía una rutina. Mañanas en la bodega, tardes cobrando deudas o haciendo tratos, noches presumiendo en antros con Jazmín de su brazo como un trofeo. Cada vez que Max veía a su hija, ella parecía más pequeña, más derrotada. Los moretones se desvanecieron a amarillo verdoso, pero aparecieron otros nuevos. Damián era cuidadoso. Nada que no pudiera cubrirse con maquillaje. Nada que atrajera demasiada atención. Pero Max lo vio todo a través de los binoculares de alta potencia. El miércoles por la noche, Damián dio una fiesta en su departamento. Autos alineados en la calle, música de banda retumbando hasta las 3. A través de la ventana, Max vio a Jazmín sirviendo bebidas, trayendo cosas para los amigos de Damián, soportando sus comentarios y manos errantes mientras Damián reía y lo alentaba. Mañana por la noche, dijo Max a Rogelio, que estaba de guardia con él. La sacamos mañana por la noche. Y luego nos aseguramos de que Damián Morales y su equipo entiendan lo que sucede cuando lastimas a la familia de un marino. El jueves llegó con un calor inusual y cielos despejados. Max pasó la mañana haciendo revisiones de equipo, radios, suministros de primeros auxilios, ganzúas, bridas, equipo táctico. El plan era simple. Esperar hasta que Damián saliera para su ruta de recolección del jueves. Irrumpir en el departamento, extraer a Jazmín y llevarla a un lugar seguro. El resto de los infantes de marina estarían posicionados alrededor de la ciudad, listos para interceptar a cualquier víbora que intentara interferir. A las 8:45, la escalade de Damián se alejó de los departamentos Río Bravo con 2 de sus hombres. Max observó a través de binoculares mientras el vehículo doblaba la esquina y desaparecía. Está en movimiento, dijo Max por radio. Equipo 2, confirmen visual. Visual confirmada, respondió Rico desde su posición a 3 cuadras de distancia. Se dirige hacia el malecón. Lo rastrearemos. Max, Rogelio y Salinas se acercaron al edificio de departamentos. La cerradura de la puerta principal le tomó a Rogelio exactamente 18 segundos para anular, una habilidad que aprendió durante el servicio en protección de embajadas. Subieron las escaleras en silencio, evitando el elevador. Fuera de la unidad 4B, Max escuchó en la puerta. Música sonaba adentro, algo con una línea de bajo pesada. Tocó, tratando de sonar casual. Sí, la voz de Jazmín amortiguada por la puerta. Repartidor de pizza. Yo no pedí. Max bajó la voz a un susurro. Jazmín, es papá. Abre la puerta ahora. Silencio. Luego el sonido de cerraduras girando. La puerta se abrió un poco y apareció la cara de Jazmín. Conmoción, incredulidad, luego un alivio abrumador. Papá.
Max empujó hacia adentro, Rogelio y Salinas lo seguían. Despejaron el departamento en segundos. Una recámara, un baño, cocina pequeña, sala de estar vacía excepto por Jazmín. Se veía peor de cerca. Los moretones, el labio partido, el miedo en sus ojos. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor del puerto. Y cuando Max tocó suavemente su brazo, ella se estremeció. «Te vamos a sacar de aquí», dijo Max. «¿Ahora mismo? ¿Puedes caminar?» «Él me va a encontrar. Siempre me encuentra. La última vez que intenté irme. No voy a dejar que te lastime nunca más. Te lo prometo. Pero necesitamos movernos rápido. ¿Puedes empacar una maleta? No quiero nada de aquí. Solo quiero irme». Salinas le entregó una chamarra. «Ponte esto. Mantén la cabeza baja. Tenemos un coche esperando». Llegaron a la mitad de las escaleras cuando la radio de Max crujió. La voz de Rico urgente. «Édense». Uno de los tipos de Damián acaba de llegar al edificio. Un chavo joven, parece que olvidó algo. Se dirige adentro. Copiado. Quédense con Damián. Llegaron al descanso del segundo piso justo cuando la puerta de abajo se abría. Pasos en las escaleras. Apareció un joven, tal vez de 20 años, vistiendo los colores de los víboras. Se quedó helado cuando los vio. «¿Quiénes chingados?» Rogelio se movió como un rayo, cubriendo la distancia en 2 zancadas. Un golpe rápido a la boca del estómago dobló al chico por la mitad, y Rogelio lo atrapó antes de que golpeara el suelo. Un segundo después, el chico estaba atado con bridas y amordazado, metido en un armario de limpieza. «Eso nos compró tal vez 10 minutos», dijo Rogelio. «Notarán que no responde su celular». Llegaron al coche, un sedán anodino que Bruno había alquilado. Alejandro estaba al volante, con el motor en marcha. Jazmín se subió al asiento trasero, Max a su lado. Salinas iba de copiloto. «Vámonos», ordenó Max. El sedán se incorporó suavemente al tráfico. Solo otro vehículo en una noche de jueves. Max mantuvo sus ojos en el espejo lateral, vigilando si había persecución. Nada todavía. Jazmín estaba temblando. Max puso su brazo alrededor de ella y ella colapsó contra él, finalmente dejándose llorar. «Perdóname, papá. Perdóname mucho. Debería haber escuchado cuando dijiste que Damián era mala noticia. Pensé que podía manejarlo. Pensé. Oye, mírame». Max le levantó la barbilla. «Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada de eso. Damián es un depredador. Es un criminal manipulador y violento que te eligió. Esa es culpa de él, no tuya. Dijo que te mataría si intentaba irme. Tiene tu dirección, tu número de unidad, todo. Me mostró una pistola y dijo: no te va a tocar ni a ti ni a mí nunca más». Condujeron a una casa de seguridad que Bruno había arreglado, una pequeña propiedad de alquiler, propiedad de un marino retirado en una colonia suburbana tranquila. La casa tenía un sistema de seguridad, puertas reforzadas y líneas de visión en todos los accesos. Adentro, Mariana López estaba esperando. Era una ex enfermera naval que había trabajado con la infantería, ahora consejera de trauma en Veracruz. Salinas la había reclutado para ayudar con Jazmín. «Hola, nena», dijo Mariana suavemente, guiando a Jazmín a una silla cómoda. «Soy Mariana. Estoy aquí para ayudar». «¿Estás herida en algún lugar además de tu cara?» Jazmín asintió lentamente, subiéndose las mangas para revelar moretones en forma de huellas dactilares en sus brazos. Max tuvo que salir. Sus manos temblaban de rabia, su visión se reducía a un solo punto de enfoque, la cara de Damián Morales. Salinas se unió a él en el patio. «Mariana es buena. Ella cuidará de Jazmín». «Voy a matarlo». «No, no lo harás. Porque si lo matas, vas a prisión y Jazmín pierde a su padre. Hacemos esto con inteligencia, Max. Hacemos que pague. Nos aseguramos de que no pueda lastimar a nadie más, pero no tiramos nuestras vidas por la borda». Max se obligó a respirar. «¿Entonces qué sugieres?»
Desmantelamos su organización. Exponemos sus operaciones. Hacemos de su vida un infierno hasta que huya o sea arrestado. Y si es lo suficientemente estúpido como para venir tras Jazmín de nuevo, entonces la defendemos con la fuerza apropiada. Salinas hizo una pausa. Pero primero, enviamos un mensaje. Los víboras necesitan entender que Jazmín Hernández es intocable. A medianoche, el teléfono de Max comenzó a sonar. Números desconocidos una y otra vez. Finalmente respondió a uno. Cometiste un gran error, viejo. La voz de Damián tensa de rabia. ¿Crees que podrías simplemente tomar lo que es mío? Jazmín no es propiedad. Es mi hija y nunca volverá contigo. Sé dónde te estás quedando. Yo sé. No, no lo sabes. Pero yo sé dónde vives, dónde trabajas, dónde se junta cada uno de los miembros de tu pandilla. Sé los nombres de tus lugartenientes. Conozco a tus proveedores. Sé todo sobre ti, Damián. Y tengo 27 infantes de marina que están muy interesados en tener una conversación contigo. Silencio al otro lado. Esto es lo que va a pasar, continuó Max, con voz fría y precisa. Vas a dejar a Jazmín en paz. Vas a decirle a tu equipo que la deje en paz. Si escucho que tú o alguien en tu organización siquiera dice su nombre, habrá consecuencias. ¿Estamos claros? ¿Me estás amenazando? No. Te estoy haciendo una promesa. Damián se rió, pero sonó forzado. Los marinos no me asustan. Yo dirijo esta ciudad. Estás en mi territorio ahora. Tú y tus muchachos van a descubrirlo. Max colgó. 2 minutos después, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto del edificio de departamentos de Damián tomada desde el otro lado de la calle. Luego otra foto. Damián mismo sentado en su sala de estar, visible a través de la ventana, sin saber que estaba siendo observado. Otro mensaje de texto, te vemos. Max no respondió. Reenvió los mensajes al número de Damián. Dejó que pasara la noche preguntándose quién lo estaba observando, dónde estaban, qué estaban planeando. La guerra psicológica había comenzado. Y para el final de la semana, Damián Morales entendería que había cometido el peor error de su vida cuando puso sus manos sobre Jazmín Hernández. El viernes por la mañana amaneció con fuertes lluvias, del tipo que convertía las calles de Veracruz en ríos grises. Max no había dormido, eligiendo en su lugar monitorear el perímetro de la casa de seguridad y comunicarse con los equipos de vigilancia. Damián había pasado la noche caminando por su departamento, haciendo llamadas telefónicas, ocasionalmente mirando por la ventana como un animal atrapado. ¿Bien? Que sienta miedo. Jazmín todavía estaba dormida cuando Mariana salió de la recámara, cerrando silenciosamente la puerta detrás de ella. Físicamente está bien. Costillas magulladas, heridas defensivas en sus brazos, pero nada que requiera hospitalización. Emocionalmente. Mariana hizo una pausa. Va a tomar tiempo. Patrones clásicos de violencia doméstica y control. La aisló de sus amigos, monitoreó sus comunicaciones, la hizo financieramente dependiente de él. Esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, pero se recuperará con apoyo y terapia. Sí, ella es fuerte, dijo Max. Más fuerte de lo que ella sabe en este momento. A las 8, Salinas convocó una reunión general en una bodega industrial abandonada que el equipo había asegurado como su centro de operaciones. 27 marinos se reunieron en lo que una vez había sido una planta de fábrica, ahora vacía excepto por mesas plegables cubiertas con mapas, fotos de vigilancia y equipo. Informe de estado, comenzó Salinas. Extrajimos con éxito a Jazmín Hernández a las 9 de anoche. Está a salvo y recibiendo atención médica. Damián Morales y los víboras del sector oriente están ahora en alerta. Saben que estamos aquí. Saben que estamos vigilando y van a responder. La pregunta es, ¿cómo procedemos? Bruno se puso de pie, señalando un mapa detallado del territorio víbora. He identificado a 30 miembros confirmados de la pandilla, pero el núcleo activo es de unos 20. El resto son parásitos, adictos o narcomenudistas de bajo nivel. Si neutralizamos el liderazgo y a los sicarios clave, la organización colapsa. ¿Neutralizar cómo?
preguntó uno de los marinos de Tuxpan. Legalmente, si es posible, dijo Salinas. Estos tipos son criminales. Están operando a plena vista porque han intimidado a testigos y a las autoridades. Pero si podemos documentar sus actividades, proporcionar evidencia al Ministerio Público, podemos hacer que los arresten. ¿Y si eso no funciona?, preguntó Rogelio. Entonces hacemos que sus operaciones sean imposibles de continuar. Interrumpimos sus cadenas de suministro, asustamos a sus clientes, creamos tanto caos que no puedan funcionar. Rico Fuentes dio un paso adelante. Hablé con mi contacto en la ministerial de nuevo esta mañana. Están dispuestos a coordinar con nosotros extraoficialmente si podemos proporcionar pruebas sólidas, fechas, horas, fotos, testigos, pueden actuar contra los víboras. El problema es que los testigos siguen desapareciendo o retractándose. Se retractan porque tienen miedo, dijo Pablo Salazar. Quita el miedo, obtienes cooperación. Entonces, comenzamos eliminando su capacidad de ejecución, dijo Max, estudiando las fotos de vigilancia. Héctor Rojas y su músculo. Una vez que la comunidad vea que los víboras no pueden protegerse a sí mismos, la gente hablará. Alejandro Quiroz levantó una mano. También está el ángulo del proveedor. Los víboras obtienen su cristal de algún lugar. Corta el suministro. No tienen nada que vender. Buen pensamiento, dijo Salinas. Bruno, ¿puedes rastrear su cadena de suministro? Ya estoy en ello. Hackeé las cuentas de redes sociales de Damián. Los autores intelectuales criminales no deberían usar la misma contraseña para todo. Encontré mensajes de texto entre Damián y alguien llamado El Cogo. Tienen un envío que llega el domingo por la noche en el muelle 17 de la zona portuaria. Eso es en 3 días. Max calculó, tiempo suficiente para planear una intercepción. La reunión continuó durante 2 horas. Los marinos desglosaron la operación víbora en sus componentes: liderazgo, ejecución, distribución, lavado de dinero y control territorial. Cada componente tenía vulnerabilidades. Cada vulnerabilidad podía ser explotada. Para las 10 horas, tenían una estrategia integral. Fase 1, interrumpir la ejecución. Fase 2, interceptar el envío de drogas. Fase 3, documentar evidencia para las autoridades. Fase 4, forzar al liderazgo a una posición donde huyeran o fueran arrestados. Y si Damián Morales de alguna manera se escapaba de esas redes, bueno, siempre estaba la fase 5. ¿Preguntas?, preguntó Salinas. ¿Reglas de enfrentamiento?, gritó alguien. No estamos aquí para cometer crímenes, dijo Salinas con firmeza. Somos infantería de marina, no justicieros. Nos defendemos a nosotros mismos y a los demás con la fuerza adecuada. Documentamos la actividad criminal. Ayudamos a las autoridades, pero no ejecutamos a personas en la calle ni torturamos prisioneros. ¿Claro? Un coro de Goora le respondió. Bien. La fase 1 comienza esta noche. Max pasó la tarde con Jazmín. Ella se había despertado alrededor del mediodía, desorientada y asustada hasta que recordó dónde estaba. Mariana había hecho hotcakes, y comieron juntos en un cómodo silencio. Papá, dijo Jazmín finalmente, dejando su tenedor. ¿Qué le vas a hacer a Damián? Asegurarme de que nunca pueda lastimarte de nuevo. Esa no es una respuesta. Max la miró a los ojos. Damián es un criminal que ha lastimado a mucha gente. Voy a documentar sus crímenes y proporcionar esa información a la fiscalía. Con suficiente evidencia, pueden arrestarlo a él y a toda su organización. Y si la policía no lo arresta, entonces haré que su vida sea tan difícil que se vaya de la ciudad. ¿Y si viene tras de mí otra vez? No lo hará. La voz de Max se endureció. Porque sabe que si lo hace, no me detendré en la documentación. Haré que sea la misión de mi vida destruir todo lo que ha construido. Su pandilla, su dinero, su reputación, su libertad, todo desaparecido. Y tengo a 27 marinos muy motivados ayudándome. Jazmín se quedó callada por un largo momento. Me siento tan estúpida. Debería haber visto lo que era. Todas las señales de advertencia estaban ahí. Oye, Max se estiró sobre la mesa, tomando su mano. Los abusadores son manipuladores expertos.
Encuentran tus vulnerabilidades y las explotan. Damián vio a una joven inteligente, amable y confiada y decidió quebrarla para poder controlarla. Ese no es tu fracaso. Ese es él siendo un monstruo. Solo desearía. Sin deseos, sin arrepentimientos. Estás aquí. Estás a salvo. Y te vas a recuperar de esto. Enfócate en eso. A las 8 horas, Max regresó al centro de operaciones. La fase 1 estaba a punto de comenzar. El objetivo era Héctor Rojas, el jefe de sicarios de los víboras. La vigilancia lo había rastreado hasta un billar en la zona este donde recolectaba dinero de protección todos los viernes por la noche. Viajaba con 2 guardaespaldas, ambos armados, ambos criminales violentos con antecedentes penales. Esta es la jugada, explicó Rogelio al equipo de asalto. 6 marinos, incluido Max. Héctor entra al billar aproximadamente a las 9 horas. Se queda alrededor de 1 hora bebiendo, jugando al billar, intimidando al dueño para que pague la cuota. Esperamos hasta que se vaya, lo interceptamos en el estacionamiento y tenemos una conversación. ¿Una conversación que termina cómo?, preguntó Max. Con el bajo custodia, idealmente. Hemos avisado al contacto de Rico en la ministerial. Tendrán una unidad cerca. Solo necesitamos crear causa probable para un arresto. ¿Y si se resiste? Rogelio sonrió. Entonces nos defendemos apropiadamente. A las 8:45, el equipo se movió a posición. El billar se llamaba el 8 de la Suerte, un edificio deteriorado con letreros de neón parpadeantes y rejas en las ventanas. El coche de Héctor, un auto deportivo rojo cereza que gritaba, «Tengo algo que compensar», estaba estacionado en un lote. Max observó desde el otro lado de la calle mientras Héctor entraba al edificio. A través de las ventanas, pudo ver que la cara del dueño del billar palidecía. El dinero cambió de manos. Héctor se rió, palmeó al dueño en el hombro lo suficientemente fuerte como para hacer tropezar al hombre. A las 9:43, Héctor salió con sus 2 guardaespaldas. Se estaban riendo de algo, sin prestar atención a su entorno. Los marinos se movieron rápido. Pablo Salazar salió de detrás de un camión, bloqueando el camino de Héctor. Disculpen, caballeros. ¿Tienen un minuto? Héctor se detuvo, su mano moviéndose hacia su cintura, donde un bulto de pistola era visible. ¿Quiénes chingados son ustedes? Amigos de Jazmín Hernández. El reconocimiento brilló en los ojos de Héctor. Ah, son los marinitos de los que hablaba Damián. Mira, güey, cualquier pedo que tengas con Damián. Tengo un problema con cualquiera que trabaje para él, dijo Max, dando un paso hacia la luz. ¿Sabías lo que le estaba haciendo a mi hija? Estabas allí cuando la golpeó. Te reíste de ello. Uno de los guardaespaldas sacó un arma. Gran error. Bruno Lara apareció detrás de él, desarmando al hombre con una eficiencia brutal. Un golpe en la muñeca, el arma repiqueteando en el pavimento, seguido de una llave de brazo que puso al guardaespaldas de cara contra el asfalto. El segundo guardaespaldas intentó correr. Rico Fuentes lo derribó desde un lado, y en segundos, ambos guardaespaldas estaban atados con bridas y sometidos. Héctor se quedó solo, con las manos aún en su arma oculta. Estaba superado en número 6-1, y lo sabía. Lo inteligente sería mantener las manos donde pueda verlas, sugirió Rogelio. Héctor levantó lentamente las manos. Esto es un error. No saben con quién se están metiendo. Sí, lo sabemos. Narcomenudistas de poca monta jugando a ser narcos grandes. Max dio un paso más cerca. Esto es lo que va a pasar, Héctor. Vas a responder algunas preguntas. Y luego los amables agentes que están llegando ahora mismo te van a llevar detenido por portación de armas de uso exclusivo. Justo a tiempo, 2 patrullas de la policía ministerial entraron en el estacionamiento, con las luces parpadeando. El contacto de Rico, la detective Catalina Catá Andrade, salió del auto líder. Tenía unos 40 años, con ojos agudos y la expresión cansada de alguien que había visto demasiado. Vaya, Héctor Rojas, qué curioso encontrarte aquí. Creo que es un arma oculta lo que llevas sin permiso. ¿Tengo permiso? No, no lo tienes. Lo chequé esta mañana.
Tienes prohibido poseer armas de fuego debido a tu condena anterior. La detective Andrade asintió a su compañero. Arréstenlo. Ah, y a sus amigos también. Estoy segura de que encontraremos algo cuando lo revisemos. Mientras Héctor era esposado y llevado, miró a Max con furia. Damián te va a matar por esto. A ti y a tu hija. Amenazar a la familia de un marino. Max sonrió sin calidez. Ese es otro cargo. Gracias por eso. En una hora, Héctor y sus 2 guardaespaldas fueron procesados en los separos. El cargo de armas por sí solo mantendría a Héctor encerrado durante semanas mientras el juez lo resolvía. Y sin su principal sicario, los víboras eran de repente mucho menos intimidantes. La detective Andrade se reunió con Max y Salinas en una cafetería nocturna cerca de la fiscalía. Esta cooperación no puede ser oficial, dijo ella. Pero extraoficialmente, me alegro de que estén aquí. Los víboras han aterrorizado a esta colonia durante años. Sabemos lo que están haciendo, pero los testigos no declaran. La evidencia desaparece y nuestras manos están atadas. ¿Y si pudiéramos proporcionar evidencia?, preguntó Salinas. Fotos, vídeos, declaraciones de testigos. Si la evidencia es sólida y obtenida legalmente, puedo usarla. Pero necesito testigos dispuestos a declarar en el juicio. Y mientras los víboras caminen libres, eso no va a suceder. Danos una semana, dijo Max. Cambiaremos eso. De vuelta en el centro de operaciones, la noticia del arresto de Héctor se extendió por el equipo de marinos. Fue una pequeña victoria, pero significativa. La capacidad de fuego de los víboras se redujo y el mensaje psicológico fue claro. La marina podía llegar a cualquiera en cualquier momento. El teléfono de Max sonó a las 2. El número de Damián. Estás cometiendo un gran error, siseó Damián. Héctor es solo un güey. Tengo 30 más que darán un paso al frente. No puedes estar en todas partes a la vez. No puedo, dijo Max con calma. ¿Cuántos marinos crees que traje conmigo, Damián? ¿Cuántos crees que te están observando ahora mismo? Tal vez uno de tu equipo está trabajando con nosotros. Tal vez tus celulares están intervenidos. Tal vez sabemos cada movimiento que vas a hacer antes de que lo hagas. ¿Estás blofeando? ¿Lo estoy? Te diré que, mira por tu ventana. Esquina suroeste, tercer edificio, cuarto piso. Hubo una pausa. Luego la voz de Damián temblorosa. ¿Cómo? ¿Que duermas bien, Damián? ¿O no? Me vale madre. Max colgó. A través de sus binoculares desde el centro de operaciones, podía ver a Damián parado en la ventana de su departamento, mirando hacia la oscuridad, tratando de detectar a los observadores que ahora sabía que estaban allí. La presión psicológica estaba funcionando. Damián estaba paranoico, disperso, cometiendo errores. Y en 2 días, cuando los marinos interceptaran su envío de drogas, los víboras perderían su principal fuente de ingresos. El castillo de naipes estaba empezando a caer, y Max apenas estaba comenzando. El sábado trajo cielos despejados y tensiones crecientes. La respuesta de Damián Morales al arresto de Héctor fue una escalada predecible. Para el mediodía, los miembros de la banda víbora estaban inundando las calles, haciendo demostraciones de fuerza, acosando a los negocios locales, buscando objetivos. Encontraron uno. Catalina Andrade, la detective que arrestó a Héctor, recibió un mensaje amenazante pintado con aerosol en su vehículo personal: los sapos mueren. Su casa fue atacada con huevos, su buzón destruido. Fue una intimidación de manual, del tipo que había funcionado para los víboras durante años. Pero la detective Andrade no se asustaba fácilmente. Presentó un informe, documentó todo y llamó a Max. Se están desesperando, dijo ella. Eso es bueno para nosotros. Los criminales desesperados cometen errores. Te amenazaron personalmente, dijo Max. Eso cruza una línea. Soy policía en Veracruz. Viene con el territorio, pero aprecio la preocupación. Hizo una pausa. Mi comandante aprobó una investigación oficial sobre los víboras del sector oriente basada en la evidencia de anoche. Si puedes conseguirme más, puedo moverme más rápido. Mañana por la noche, Muelle 17.
Envío de drogas llegando alrededor de las 9 horas. ¿Qué tan confiable es esta información? Muy. Tendremos ojos sobre ello. Si podemos documentar la entrega, tendrás todo lo que necesitas para una redada importante. Tendré un equipo listo. Pero Max, esto tiene que hacerse bien. Nada de pendejadas. Si la evidencia está contaminada, es inadmisible. Entendido. Solo observaremos y documentaremos. Después de que terminó la llamada, Salinas reunió al equipo para una sesión informativa operativa. La misión de mañana es solo reconocimiento y documentación. No interceptaremos el envío. No nos enfrentaremos a los sospechosos. Observamos, fotografiamos, grabamos y proporcionamos inteligencia a las autoridades. ¿Claro? Los marinos asintieron, aunque Max podía ver la frustración en algunas caras. Querían acción. Querían lastimar a las personas que habían amenazado a Jazmín y aterrorizado a la comunidad. Pero la disciplina ganó sobre la emoción. Posiciones, continuó Salinas, señalando un mapa de la zona portuaria. Equipo 1, Bruno, Alejandro, Rico, están en el enfoque sur. Equipo 2, Pablo, Rogelio, Max, posición norte. Equipo 3 cubre el enfoque por agua. Tenemos cámaras de alta potencia, teleobjetivos, equipo de grabación de audio. Documenten todo. Caras, placas, carga, conversaciones. La calidad de nuestra evidencia determina si estas personas van al penal o caminan libres. Esa tarde, Max visitó a Jazmín en la casa de seguridad. Se veía mejor. Más color en su cara, menos miedo en sus ojos. Mariana la había llevado a comprar ropa para reemplazar todo lo que había dejado en el departamento de Damián. ¿Cómo te sientes?, preguntó Max. Raro. Bien, en su mayoría, pero también culpable. Hay otras chavas a las que Damián va a lastimar ahora que me fui. Otras personas a las que los víboras aterrorizarán. Yo salí, pero ¿qué pasa con ellas? Estamos trabajando en eso. Para cuando terminemos, los víboras no serán una amenaza para nadie. Jazmín estudió la cara de su padre. Estás planeando algo grande, ¿verdad? Mañana por la noche, documentaremos un envío de drogas. La evidencia ayudará a la policía a cerrar su operación. Y después de eso, Damián y su equipo tienen una opción. Irse de Veracruz o ir al penal. ¿Qué pasa si eligen ninguna de las dos? Max la miró a los ojos. Entonces lidian con las consecuencias de esa elección. El domingo por la noche llegó con neblina entrando desde el Golfo. Condiciones perfectas para el contrabando. El equipo de Max se movió a su posición a las 6:30, instalándose en una oficina aduanal abandonada con una vista clara del muelle 17. El edificio olía a óxido y decadencia, pero las líneas de visión eran perfectas. Bruno instaló el equipo de cámara, ópticas de visión nocturna de grado militar capaces de leer una placa desde 270 metros. Rico probó las grabadoras de audio. Pablo vigilaba las carreteras de acceso. A las 8:15, dos vehículos llegaron al muelle. La Escalade de Damián y una camioneta tipo van blanca. Damián salió con Saúl Domínguez y otros 3 víboras. Estaban armados, escuadras visibles en las cinturas, al menos una escopeta. Contacto, susurró Bruno en la radio. Objetivos en el sitio. Documentando. Los obturadores de la cámara hicieron clic rápidamente, capturando cada cara, cada arma, cada detalle. A las 8:43, una lancha apareció a través de la neblina. Una lancha rápida diseñada para la velocidad. 2 hombres eran visibles en la cubierta, ambos vistiendo equipo táctico. Se detuvieron junto al muelle y comenzó la transferencia de carga. Mochilas se movieron de la lancha a la orilla. El equipo de Damián las cargó en la van. Toda la operación tomó menos de 10 minutos. Profesional, eficiente, claramente bien practicada. Bruno lo captó todo en cámara. Las caras, el intercambio de dinero. Damián manejando personalmente las mochilas que probablemente contenían casi 20 kilos de cristal con un valor en la calle de más de 40 millones de pesos. Fase 1 completa. La voz de Salinas crujió por la radio. Equipos, mantengan la posición. Esperen a la autoridad.
La detective Andrade tenía un equipo táctico posicionado a 2 cuadras de distancia. A su señal, entrarían para el arresto. Pero el momento era crítico. Necesitaban que los víboras completaran la transacción para tener posesión de las drogas antes de hacer la redada. La lancha comenzó a alejarse del muelle. Entonces todo salió mal. Uno de los víboras, un chico nervioso que había estado caminando todo el tiempo, dejó caer su pistola. Repiqueteó en el concreto, el sonido resonando en la noche tranquila. Damián se dio la vuelta, escaneando la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Nadie, güey. Solo se me cayó. Cállate. Damián sacó su propia arma. Revisen el perímetro. Alguien nos está vigilando. 3 víboras se dispersaron, moviéndose hacia los edificios abandonados donde los marinos estaban ocultos. Comprometidos, siseó Max en la radio. Detective Andrade, necesita moverse ahora. El equipo táctico va en camino. 30 segundos. Los víboras estaban a 20 segundos de la posición de Max. Si encontraban a los marinos, se dispararían tiros. La evidencia estaría contaminada. Toda la operación podría desmoronarse. Rogelio tomó una decisión. Salió de la cobertura, con las manos en alto, interpretando el papel de un indigente. Oye, ¿tienes una moneda, carnal? Solo estoy tratando de... Uno de los víboras lo empujó. Lárgate de aquí, tecato. Tranquilo, hermano. No quiero broncas. El empujón se convirtió en un puñetazo. Rogelio lo recibió, manteniéndose en el personaje, tropezando hacia atrás. Pero el golpe atrajo la atención de los 3 víboras, alejándolos del edificio donde Bruno y Rico estaban escondidos. Las patrullas entraron gritando en el muelle, con las luces encendidas. Policía, manos arriba. Suelten sus armas. El caos estalló. Damián y su equipo se dispersaron. Algunos intentaron correr, otros alcanzaron sus armas. El equipo táctico se movió con precisión, usando una fuerza abrumadora para asegurar la escena. Damián logró llegar a su escalade, pero la detective Andrade bloqueó su camino con su vehículo. Bájate de la camioneta. Ahora. Por un momento, pareció que Damián podría intentar embestir. Luego vio los rifles de asalto apuntándole y la realidad de su situación encajó en su lugar. Salió lentamente, con las manos en alto. Damián Morales, estás detenido por delitos contra la salud, posesión con fines de comercio y otros 15 cargos que voy a disfrutar enumerando, dijo la detective Andrade, esposándolo personalmente. Tienes derecho a guardar silencio. Sugiero que lo uses. Todo el equipo víbora en el muelle fue detenido, 7 miembros de la banda en total. Las mochilas contenían 18 kilos de metanfetamina con un valor millonario. El capitán de la lancha también fue atrapado tratando de huir. Fue una redada masiva, del tipo que hace carreras y titulares. Pero mientras Damián era subido a una furgoneta de transporte policial, cruzó miradas con Max, quien había salido de su cobertura. La expresión de Damián se retorció con rabia y reconocimiento. Esto no ha terminado, articuló sin sonido. Max solo sonrió y dio un pequeño saludo. De vuelta en el centro de operaciones a las 12 horas, los marinos celebraron con pizza y cerveza. Fue una victoria significativa. Detenciones importantes, kilos de droga fuera de la calle. La principal fuente de ingresos de los víboras eliminada. Pero Salinas llevó a Max aparte. Damián salió bajo fianza. ¿Qué? ¿Cómo? Fue atrapado con las manos en la masa, pero su abogado movió influencias, argumentó arraigo domiciliario, que no tenía condenas previas firmes, y el juez fijó una fianza de 10 millones de pesos. La pagó. Está fuera. Brazalete electrónico, condiciones estrictas, pero está fuera. Max sintió que su mandíbula se apretaba. Así que todavía es una amenaza para Jazmín. Técnicamente, sí, pero estaría loco si violara sus medidas cautelares. Se enfrenta a 20 años como mínimo si es condenado. Cualquier actividad criminal adicional. El teléfono de Max sonó. Un número desconocido. Respondió, respiración pesada al otro lado. Luego la voz de Damián, baja y venenosa. Voy por ti.
Voy por tu hija. Y voy por cada uno de tus amigos marinos. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad, viejo. La llamada se desconectó. Max miró a Salinas. Acaba de amenazar a Jazmín de nuevo. ¿Grabaste eso? No. Es nuestra palabra contra la suya. No es suficiente para revocar la libertad condicional. La expresión de Salinas se endureció. Pero sabíamos que esto podría pasar. Hora de la fase 5. ¿Qué es? Hacemos que Damián esté tan paranoico, tan aterrorizado, tan roto que o bien viole la fianza por su cuenta o se vaya de la ciudad permanentemente. Volvemos a su propia banda contra él. Destruimos su reputación. Lo hacemos radioactivo. Y si es lo suficientemente estúpido como para venir realmente tras Jazmín, documentamos todo y nos aseguramos de que pase el resto de su vida en el penal. Max asintió lentamente. Tengo algunas ideas sobre eso. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral en guerra psicológica. Los marinos lanzaron una campaña integral para desmantelar lo que quedaba de los víboras del sector oriente y destruir la credibilidad y la cordura de Damián Morales. Comenzó con guerra de información. Bruno hackeó las cuentas de redes sociales de Damián y comenzó a filtrar información incriminatoria. Mensajes de texto sobre tratos de drogas, fotos de armas ilegales, vídeos de Damián presumiendo de crímenes. Las filtraciones fueron cuidadosamente cronometradas y coordinadas, cada una haciendo que Damián pareciera más culpable y más imprudente. Luego vino la presión financiera. Los marinos identificaron cada negocio que pagaba piso a los víboras y les ofrecieron protección gratis, con la promesa de que si los víboras tomaban represalias, la Marina se encargaría de ello. En 24 horas, la mitad de los ingresos restantes de los víboras se evaporaron. Lo siguiente fue la estrategia de dividir y conquistar. Rico Fuentes, usando sus contactos policiales, comenzó a difundir rumores de que Damián estaba cooperando con la fiscalía para reducir su sentencia, que estaba dando nombres, un dedo, proporcionando evidencia contra su propio equipo. No era cierto, pero en el mundo paranoico de las bandas criminales, la percepción era realidad. Para el miércoles, 3 miembros más de los víboras habían sido detenidos con órdenes de aprehensión pendientes. Otros 2 se fueron de la ciudad por completo. Saúl Domínguez, el lugarteniente de la bodega, fue encontrado golpeado e inconsciente detrás de un bar. Sus propios miembros de la banda, convencidos de que él era el que cooperaba con la policía, se habían vuelto contra él. Los víboras se estaban comiendo vivos a sí mismos. Damián, mientras tanto, estaba cayendo en espiral. Su brazalete electrónico lo restringía a su departamento, excepto para apariciones en el juzgado y reuniones con abogados. Pasaba horas al teléfono gritando a los abogados, tratando de mantener unida su organización que se desmoronaba. A través de la vigilancia, Max vio crecer la paranoia de Damián. Dejó de dormir, comenzó a revisar su departamento en busca de micrófonos, acusó a su propio equipo de traición. El jueves por la mañana, Damián violó sus condiciones de libertad. La detective Andrade recibió un aviso anónimo, una grabación de vídeo de Damián reuniéndose con un conocido narcomenudista, claramente planeando nuevas transacciones. El vídeo había sido capturado por una de las cámaras ocultas de Bruno posicionada en un lugar que Damián frecuentaba. Eso es suficiente para la revocación de la fianza, dijo la detective Andrade cuando Max entregó la evidencia. Tendré una orden de reaprehensión para el final del día. Pero Damián no esperó a ser arrestado. Cuando la policía llegó a su departamento esa noche, se había ido. El brazalete había sido cortado y dejado en el suelo de su baño. Está huyendo, dijo Salinas. Probablemente piensa que puede desaparecer, empezar de nuevo en otro estado. Entonces nos aseguramos de que no llegue lejos, respondió Max. Los marinos se habían preparado para este escenario. Habían identificado los activos de Damián, 2 cuentas bancarias, la Escalade, una minibodega que contenía efectivo y armas. En horas, la detective Andrade había congelado las cuentas y asegurado el vehículo. La minibodega fue allanada por la policía, que encontró no solo efectivo y armas, sino también registros detallados de las operaciones de los víboras. Suficiente evidencia para acusar a una docena más de miembros. Damián ahora era un prófugo sin recursos, sin red de apoyo y sin lugar donde esconderse. El viernes por la tarde, cometió su último error. Intentó comunicarse con Jazmín.
La llamada llegó a la línea fija de la casa de seguridad, un número que solo unas pocas personas conocían. Mariana respondió. Necesito hablar con Jazmín. La voz de Damián, desesperada y asustada. Solo por un minuto, por favor. Ella no quiere hablar contigo. Dile que lo siento. Dile que nunca quise lastimarla. Dile. Ella no quiere hablar contigo, repitió Mariana con firmeza. Déjala en paz, Damián. Busca ayuda. Entrégate. Solo necesito lana. Si ella pudiera prestarme algo de dinero, podría desaparecer y nunca tendría que preocuparse por mí de nuevo. Adiós, Damián. Mariana colgó e inmediatamente llamó a Max. Acaba de intentar contactar a Jazmín pidiendo dinero. ¿Grabaste la llamada? Sí. Cada llamada a este número se graba según el protocolo de seguridad que estableciste. Perfecto. Envíalo a la detective Andrade. Eso es acoso a un testigo protegido. Otro delito grave. Pero Max ya estaba formando un plan diferente. Damián estaba desesperado, aislado, irracional. Eso lo hacía predecible. Efectivamente, a las 9 horas de esa noche, las cámaras de seguridad en la casa de seguridad captaron una figura acercándose por el patio trasero. Damián Morales, vistiendo una sudadera con capucha, claramente con la intención de hacer contacto con Jazmín de una forma u otra. Nunca llegó a la puerta. Rogelio Núñez y Pablo Salazar lo interceptaron a 10 metros de la casa. No fue necesaria violencia, solo dos grandes infantes de marina saliendo de las sombras. Damián se quedó helado, luego intentó correr. Rico Fuentes estaba esperando en la barda perimetral. Damián se encontró rodeado sin ruta de escape, sin armas y sin opciones. Hola, Damián, dijo Max, acercándose desde la casa. Violar una orden de restricción, violar la libertad condicional, intentar acosar a un testigo protegido. Estás acumulando cargos más rápido de lo que podemos contarlos. Solo quería hablar con ella. La amo, güey. Nunca quise. La golpeaste. La amenazaste. La aterrorizaste. Eso no es amor. Eso es abuso. La cara de Damián se retorció. Todo esto es tu culpa. Si te hubieras mantenido alejado, todo estaría bien. Jazmín era feliz conmigo hasta que la envenenaste contra mí. Jazmín estaba aterrorizada de ti. Mantuvo un diario documentando cada golpiza, cada amenaza, cada instancia de control y manipulación. Lo he leído. El Ministerio Público lo ha leído. Un juez lo va a leer. Quiero un abogado. Ah, conseguirás uno. Justo después de que llegue la patrulla. Max sacó su teléfono, marcó a la detective Andrade. Tenemos a Damián Morales asegurado. Ubicación de la casa de seguridad. Intentó contactar a Jazmín violando su orden de restricción y condiciones de libertad. La policía estatal llegó con fuerza. 6 patrullas, una unidad de reacción en espera en caso de que los miembros restantes de la banda de Damián intentaran un rescate. No lo hicieron. Los víboras del sector oriente estaban acabados, dispersos con la mayoría de su liderazgo en el penal, escondidos o cooperando con las autoridades para salvarse a sí mismos. Damián fue esposado, se le leyeron sus derechos y fue transportado a la fiscalía. Esta vez no habría fianza. El juez de control, presentado con evidencia de violaciones, riesgo de fuga y peligro para la comunidad, dictó prisión preventiva oficiosa. Mientras una patrulla se alejaba, Jazmín salió al porche de la casa de seguridad. Había estado observando desde adentro, protegida por Mariana y 2 marinos armados. ¿Realmente se acabó?, preguntó ella. Se acabó, confirmó Max. Damián va a ir al penal por mucho tiempo. Los víboras están acabados. Estás a salvo. Jazmín comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Max la abrazó mientras ella temblaba, dejando ir meses de miedo y trauma. Te quiero, papá, susurró. Yo también te quiero, hija. Y nunca voy a dejar que nadie te lastime de nuevo. La semana siguiente trajo una oleada de actividad legal. Damián Morales fue vinculado a proceso formalmente por delincuencia organizada,
delitos contra la salud, lesiones, intimidación de testigos y violación de medidas cautelares. Su defensor de oficio le aconsejó aceptar un procedimiento abreviado. Damián se negó, convencido de que podía vencer los cargos. No pudo. La evidencia era abrumadora: imágenes de vigilancia, conversaciones grabadas, evidencia física, testimonio de testigos y el diario detallado de Jazmín. El juicio duró 3 días. El tribunal deliberó poco tiempo. Culpable de todos los cargos. Damián Morales fue sentenciado a 28 años en un cefereso, penal federal, sin posibilidad de libertad anticipada. En la audiencia de sentencia, Jazmín dio una declaración de impacto de la víctima describiendo con palabras claras y fuertes lo que Damián le había hecho y cómo había afectado su vida. Trató de romperme, dijo, de pie en el estrado con su padre detrás de ella. Trató de hacerme pequeña, asustada, dependiente, pero falló porque soy más fuerte de lo que él jamás entendió. Y tengo personas que me aman y que lucharon por mí cuando yo no podía luchar por mí misma. Espero que pase cada día de su sentencia pensando en eso. El juez le agradeció su valentía y ordenó que Damián cumpliera su tiempo en un penal de máxima seguridad lejos de Veracruz. Los miembros restantes de la banda víbora enfrentaron sus propios ajustes de cuentas. Héctor aceptó un acuerdo y obtuvo 12 años. Saúl Domínguez, golpeado y desilusionado, cooperó y testificó contra los proveedores de drogas. Tavo Arias sufrió una sobredosis 3 semanas después del arresto de Damián. De los 30 miembros originales de la pandilla, 6 fueron sentenciados a un tiempo de prisión significativo, 12 recibieron sentencias menores, y el resto desapareció o dejó la vida criminal por completo. Los víboras del sector oriente dejaron de existir como organización. 3 meses después, Max estaba en el estacionamiento de la base naval, con su bolsa de despliegue colgada sobre el hombro. Su permiso de emergencia se había extendido mientras testificaba en juicios y ayudaba a Jazmín a reconstruir su vida. Ahora era el momento de volver al servicio. Jazmín lo llevó a la base en su coche nuevo, un regalo de graduación para Max, comprado con dinero que había ahorrado durante años de despliegues. Ella se había inscrito en clases del semestre de primavera, se había transferido a una universidad más cerca de casa y había comenzado terapia para trabajar el trauma. Estaba sanando lenta pero constantemente. ¿Segura que estarás bien?, preguntó Max por 10ª vez. Papá, estoy bien. Genial, en realidad. Tengo amigos, un grupo de apoyo y Mariana se comunica conmigo 2 veces por semana. Además, tengo 27 marinos a los que puedo llamar si necesito respaldo. Max sonrió. Los infantes de Marina que se habían ofrecido como voluntarios para ayudar a rescatar a Jazmín se habían mantenido en contacto, formando una red protectora a su alrededor. Le enviaban mensajes de texto de aliento y generalmente se aseguraban de que supiera que tenía una familia extendida cuidándola. Lo hiciste bien, papá, dijo Jazmín. Viniste cuando te necesité. Me salvaste. Me hiciste sentir segura de nuevo. Nunca olvidaré eso. Tú te salvaste a ti misma, corrigió Max. Fuiste lo suficientemente valiente para llamarme, para confiar en mí, para testificar contra él. Eso requirió un coraje que ni siquiera puedo medir. Se abrazaron durante mucho tiempo. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Visita cuando puedas, dijo Jazmín. Cada oportunidad que tenga. Y tú llámame en cualquier momento, día o noche. ¿Entendido? Sí, señor. Ella hizo un saludo militar de broma. Max la vio alejarse. Una joven que había estado rota, pero que se había vuelto a armar más fuerte que antes. En su bolsillo, su teléfono vibró. Un mensaje de texto del teniente Salinas. Escuché que estás de vuelta en la base. Café a las 2. Max respondió, nos vemos ahí. Mientras caminaba hacia los barracones, pensó en los últimos meses. La violencia, la guerra psicológica, la destrucción sistemática de una organización criminal. Habían operado en áreas grises, doblado las reglas, usado tácticas que no aparecerían en ningún manual oficial. Pero Jazmín estaba a salvo. Damián estaba en el penal. Los víboras habían desaparecido. Una colonia entera ya no vivía con miedo. Max no tenía arrepentimientos. Más tarde esa tarde, tomando café en el comedor, Salinas deslizó una carpeta sobre la mesa.
La Fiscalía envió esta mención oficial para los marinos que ayudaron a desmantelar a los víboras. La detective Andrade puso todos nuestros nombres en ella. Eso es amable de su parte. Hay más. La expresión de Salinas se volvió seria. El almirante quiere verte mañana. Se dice que están considerando un programa formal, Infantería de Marina ayudando con intervenciones de pandillas en comunidades cercanas a zonas navales. Usando lo que hicimos en Veracruz como plantilla. Rompimos unas 50 regulaciones haciendo lo que hicimos. Cierto, pero también protegimos a uno de los nuestros y derribamos una organización criminal peligrosa. A veces la misión importa más que el papeleo. Salinas hizo una pausa. Piénsalo. Tienes 24 horas antes de la reunión. Max lo pensó. Pensó en otras jazmines allá afuera atrapadas en relaciones abusivas, aterrorizadas por pandillas sin nadie a quien recurrir. Pensó en marinos con las habilidades y la motivación para ayudar. Al día siguiente, entró en la oficina del almirante y dijo que sí. 6 meses después, el segundo maestre Maximiliano Hernández dirigía una unidad especial, coordinando con las autoridades locales para abordar la violencia de pandillas y la violencia familiar cerca de instalaciones militares. La unidad operaba con sanción oficial, reglas estrictas de enfrentamiento y supervisión adecuada. Pero la misión principal seguía siendo la misma: proteger a los vulnerables, derrotar a los depredadores y asegurar que personas como Damián Morales entendieran que lastimar a la familia de un marino traía consecuencias. Jazmín se graduó con honores 2 años después. Max estaba allí con uniforme de gala, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando ella recibió su título. Se especializó en trabajo social, planeando ayudar a otras sobrevivientes de abuso. Me has inspirado, le dijo después de la ceremonia. Me mostraste que una persona con coraje y determinación puede marcar la diferencia, puede cambiar vidas, puede luchar contra el mal y ganar. Vas a hacer grandes cosas, dijo Max. Ambos lo haremos, respondió Jazmín. Juntos, y lo hicieron, padre e hija, marino y sobreviviente, luchando para hacer su rincón del mundo más seguro, un depredador a la vez. Los víboras del sector oriente habían desaparecido. Pero el legado de la respuesta de Max Hernández al grito de ayuda de su hija perduró. Un recordatorio de que algunas amenazas exigían no justicia, sino una fuerza abrumadora aplicada con precisión, propósito y el vínculo inquebrantable de aquellos que se negaban a abandonar a los suyos. 27 marinos habían regresado a casa con él. Para el final de la semana, a la pandilla le quedaban 6 miembros libres. El resto estaba en hospitales, en el penal o desaparecidos. Y Damián Morales aprendió demasiado tarde que la Marina no hace amenazas vacías. Hace promesas y siempre las cumple. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.